Bien. Esta es una historia muy conocida, pero que vale la pena contar. Así que nos ubicamos en la Edad Antigua. Tiberio es el emperador en Roma y vamos a describir la situación en Judea. Los romanos están instalados allí a través de un funcionario imperial y de unas tropas que están establecidas en Palestina. Pero los judíos mantienen también una especie de monarquía. Todos conocen al rey Herodes el Grande, aquel que organizó la matanza de los inocentes y que mató a tantos solo para ver si podía matar a uno. Herodes el Grande había tenido 3 hijos. Filipo I, Filipo II, qué ocurrencia, El tipo, sí. ¿no? Y Herodes Antipas. Repito, Filipo I, Filipo II, Herodes Antipas. Se habían repartido el reino. El primero de ellos, Filipo I, estaba casado con una señora, una muchacha llamada Herodías, una chica espigada, nada fea, y tuvo con ella una hija. Muere Herodes el Grande y Filipo I se queda sin nada. Y los otros dos, Filipo II y Herodes Antipas, retienen unas regiones. Filipo II retiene Iturea y Herodes Antipas es designado tetrarca de Galilea. Quiere decir que Filipo I, el que tenía una hija con esta muchacha Herodías, se quedó sin nada, se quedó en Pampa y la Vía. Ahora, Herodías, esta chica, no se conformó con esta situación, no se conformó con la mala suerte que había tenido su esposo. Era una mujer muy ambiciosa, muy cruel, y concibió la idea de conquistar a su cuñado, Herodes Antipas, el que era tetrarca de Galilea. Muy bien. Ahora, Herodes Antipas ya estaba casado. Estaba casado con la hija de un rey árabe, y además, la ley mosaica prohibía el matrimonio entre cuñados, conforme a un texto del Levítico. Se consideraba incestuosa esta clase de matrimonio. Pero igual, no le importó nada y se casaron. Herodías con su cuñado Herodes Antipas. Herodes Antipas era un sujeto gordo, esclavo de la gula y de la lujuria. Era Charles Lawton, ustedes ya saben. Y se casan. Al pueblo judío esto no le gustó nada. ¿Cómo se van a casar? Es un adulterio, es incesto, está prohibido, miren qué sinvergüenza. Y así. Bueno, Herodías, la señora, era muy celosa, ¿no? Y vendía, incluso cuando alguna esclava le gustaba demasiado a Charles Lawton, le las vendía. No porque le gustara mucho su marido, ya que le llamaba montaña de grasa, sino porque sí, porque era celosa de puro mala que era. Egoísta. Egoísta. Ahora bien, esta Herodías tenía un hermano que, para complicar todavía más esta historia, también se llamaba Herodes. ¿Qué? Agripa le llamaremos. Herodes Agripa. Bien. Y estaba en Roma, este muchacho. Estaba en Roma con Tiberio. Había huido de Judea por deudas, en realidad era un atorrante, ¿no? De este personaje habla muchísimo Robert Graves en su libro Yo Claudio, porque era amigo de juventud de Claudio. Y la hija que Herodías había tenido, Herodías es esta mujer que dejó a su marido para casarse con el cuñado, la hija que había tenido con Filipo I también estaba en Roma. Había sido enviada a Roma para educarse junto con Agripa, porque al emperador Tiberio le gustaba que los príncipes de Israel recibiesen una educación romana para asegurar de este modo lo que hoy llamaríamos la dominación cultural. Sí, señor, exactamente. Muy bien. No digo más nada. Y aquí llega el momento de decir que esa hija que Herodías había tenido de su primer matrimonio con Filipo I se llamaba Salomé. Y ahí estaba Salomé, educándose muy rigurosamente en Roma, tan rigurosamente que nunca salía a la calle. Estaba todo el tiempo encerrada estudiando que Platón, que Aristóteles, que Jean Piaget, qué sé yo. Pero un día se enteró de que unos legionarios judíos al servicio de Roma habían sido detenidos porque no querían prestar servicio los días sábados. Bien.
Entonces le pidió a su tío, Herodes Agripa, que como hemos dicho también estaba en Roma, que intercediera ante Sejano, que era el prefecto de Tiberio. El tío Agripa se negó, porque le habían dado con la mujer de Sejano, y no tenía ganas de verla, todas esas cosas. Ya. Entonces Salomé dice, está bien, Salomé. Sí. Dice, está bien, voy a ir yo. Y fue a verlo a Sejano. Va al palacio de Sejano a interceder por aquellos legionarios judíos, y allí conoció a un muchacho muy simpático, llamado Cayo César. En realidad Cayo César Germánico era su nombre completo. Tenía 17 años este chico, había sido adoptado por el emperador Tiberio, era nieto de Augusto y lo llamaban Calígula. Habló con este muchacho y Cayo César hizo que perdonaran a los legionarios, pero le hizo prometer a Salomé que esa misma noche lo iba a acompañar a una fiestonga. Y fueron a la fiesta. Llegó Salomé, bueno, estaban ahí todos, imagínense, esos banquetes de los romanos. Sí. Meta escabio, meta comer. ¿Y por ahí bailarines qué pasa? Sí, sí, comían y vomitaban, ahí en sus triclinios. Sí, señor. Por ahí Salomé dice, empezaron a tocar unas músicas, ¿no? Y no pudo resistir. Se me van las patas. Los acordes de la comparsita, y dice, se me van las patas, dijo Salomé. Y le dijo, yo aprendí a bailar cuando era muy niña. ¿Y por qué no bailás para mí?, le dijo Calígula. Y se la llevó por ahí entre los suyos y la hizo bailar para él. Era un trompo esta muchacha. Imagino. Y le debe haber gustado mucho, porque incluso la llevó un día a ver a Tiberio. Y Tiberio en esos años estaba instalado, como saben ustedes, en Capri. Tenía una villa. Bien, tapado de papel. Sí. Tenía una villa cuyos restos aún pueden ser observados por el turista curioso. Ahí se hacía acompañar por una cohorte de alquilones, por mujeres hermosas y también por jovencitos dispuestos a todo, ya que Tiberio en sus años seniles navegaba a vela y a vapor. A Tiberio le gustó Salomé, tal vez porque se parecía a un amor de su juventud. Y entonces resolvió ahí nomás casarla con Filipo II, o sea, con el hermano de Herodes Antipas, el que no era ni su papá, el que no era ni el primer, ni su papá, bien digo, ni el que estaba ahora casado con su mamá. Era el del medio, Filipo II. Muy bien, el que había ligado el predio de Iturea. Sí, señor. Bueno, vamos a casarla, llévenla de nuevo a Judea para casarla con el tío. Hace acompañar a Salomé por el pretor de Judea. Dice, acompáñemela a esta chica hasta Judea. Este muchacho, el pretor de Judea, estaba por razones administrativas en ese momento en Roma. Es un muchacho que ustedes conocen, se llamaba Poncio Pilatos. Y llegaron a Judea, Poncio y Salomé. No lejos de Jericó, encontraron a una multitud que escuchaba las palabras de un hombre vestido con piel de león como el comodín de los naipes Victoria. Y decía, el que de vosotros poseyere 2 mantos, entregue uno al que no tiene ninguno. Y el que tuviere comida, que dé de comer a los hambrientos, decía. Y Salomé quedó impresionada por las palabras de aquel hombre y por la presencia de aquel hombre. Vamos, se enamoró del tipo. Y le preguntó a Poncio quién era. Y Poncio le aclaró que era un predicador llamado Juan, Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se pasaba pregonando por las calles que Herodías, justamente la mamá de Salomé, era una víbora adúltera y que el fuego del cielo iba a caer sobre ella, etcétera, etcétera. Herodías, habiéndose enterado de esto, había tratado de convencer a su nuevo esposo, a Charles Lawton, de que encarcelara al Bautista. Pero Herodes Antipas le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo al César y a todo el mundo en realidad. Bien, llegó Salomé finalmente al Palacio Maqueronte, que es donde vivían Herodes Antipas y Herodías. Salomé tenía entonces 18 años y estaba muy fuerte. Era medio parecida a Rita Hayworth. Sí. Una noche
estaba polillando desnuda entre los almohadones, Qué bárbaro. se despertó y se lo encontró ahí al ladito, con los ojos grandes como Stronati, a Herodes, que la estaba relojeando. Y justo en ese momento aparece también Herodías, la mujer de Herodes. Una escena de celos. Sí. Claro. ¿Qué estabas haciendo aquí? El tipo se hizo notario. Dice, no, yo pasaba, qué sé yo. ¿Qué mirabas? Claro. Bueno, para perdonarlo, Herodías exigió a Herodes que hiciera encarcelar a Juan el Bautista. Y Herodes enseguida dijo, qué suerte, que lo mandó a encanar y Qué chao. barato, claro. Juan fue a parar entonces a los calabozos del palacio. Salomé vio cuando lo tomaban preso y se volvió loca de deseo. Le gustaba ese tipo. Y cuando vio que lo llevaban en cana más, vio que cuando una vez que llevan al Claro. tipo que le gusta en cana, más que le daban, lo surtían por ahí, qué sé yo, Mártir ahí, el tipo se resistía, lo sintió mártir, qué sé yo, bueno, se enamoró más. Bien. Y ahí quedó Juan el Bautista en cana, ahí mismo, en el Palacio Maqueronte. ¿Sabe que se acostumbraba a tener las celdas? En los Ahí, calabozos, en los- sí, en las mazmorras. sótanos, en las mazmorras. Un día Herodes Antipas festeja su cumpleaños con un festín. Bien, mucho escabio, mucha música. Salomé bebe y se acuerda de que Juan está no lejos de allí, en los calabozos. ¿Vio cómo es esto? Cinzano va, Chisotti viene. Se le puso en la cabeza que tenía que verlo a Juan. Y bajó a los calabozos. Bueno, como se trataba de una princesa, los guardias no la detuvieron. El caso es que se encontró ante la presencia misma de Juan el Bautista y le dijo, soy Salomé, la hija de Herodías. Juan le dijo, sal de aquí impura, le dijo Juan. Ella le dijo, huyamos juntos. Y le propuso liberarlo, pero él la rechazó. Salomé trató incluso de besarlo, y él se resistió. Salomé volvió al festín llena de odio y de despecho. La fiesta siguió. En determinado momento, Herodes Antipas, que ya tenía una esbornia que para qué te voy a contar, le pide a Salomé que baile para él. Y esta es la parte más conocida de la historia. Ella se resiste al principio, pero él le dice que si ella baila va a acceder a cualquier petición. Bailaré, dice ella. Y baila. Baila, como ustedes saben, la danza de los 7 velos. La mina empieza a moverse, qué sé yo. Bueno, los que habrán visto la película Sí, saben sí, de sí. qué hablo, ¿no? Mientras ella baila, Charles Lawton pone una cara ahí de carnero degollado, qué sé yo. Y ella medio que se le acerca. Sí, se le insinúa. Sí. Y él le dice por ahí en una vuelta del bailongo, sí, recuérdese que se iba sacando cada tanto un velo y ya estaba medio desnuda, le faltaban un par de velos nada más. Y dice, ¿qué quieres que te conceda? Dijo Charles Lawton, mientras la baba le rodaba por la comisura izquierda. Bola de grasa. Y entonces Rita Hayworth, es decir, Salomé, quizá a instancias de su mamá Herodías, sí, señor. le dice, quiero que me entregues en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y así se hizo. Pasó el tiempo. Salomé se casó efectivamente con Filipo II de Iturea, el hermano de Herodes Antipas. Tuvo un hijo con este hombre, pero el hijo murió a los pocos días. Sucedió también que Tiberio aumentó los tributos a las tierras de Iturea y Salomé viajó a Roma a suplicar. Mientras tanto, Herodes y Herodías tuvieron muchísimos problemas. El rey árabe, cuya hija fue repudiada por el tetrarca para casarse con Herodías, se lanzó a la guerra. Herodes creyó que podía entendérsela solo con este hombre. No fue así. El rey árabe lo venció repetidas veces. Salomé llegó a Roma en viaje de súplica en el año 32. Lo vio a Tiberio, suplicó, se quedó un tiempo allí, y cuando regresó a Iturea, su marido Filipo había muerto, y ella fue dueña absoluta de Iturea.
Herodes, a todo esto, tuvo que recurrir a las legiones romanas para defenderse del rey árabe. Había quedado muy desgastado porque tuvo que intervenir incluso en el proceso de Jesucristo. Pasan años y en el año 37 muere Tiberio. No sé si pasan tantos años, depende de cuándo crea uno que murió Jesús. Claro. El caso es que en el año 37, muerto ya el Cristo, muere también Tiberio, y empieza el mandato de Cayo César Germánico, Calígula. Calígula. Y Calígula le otorga a Salomé el reino de Chalcis. Mientras tanto, Herodías y Herodes, me refiero a Herodes Antipas naturalmente, van a Roma a ver si el nuevo emperador los confirma en sus cargos o qué. Van a alcahuetear. Claro, sí, había que hacerlo, sí. Pero mientras están haciendo antesala, allí en una oficina, digo yo, aparecen unos tipos que le dicen: prepárense, porque acá el nuevo emperador los manda a desterrar a las Galias a ustedes. Wow. ¿Cómo? Dice, que nosotros veníamos a alcahuetear, a ver si ligábamos algo. Nada, destierro. Y los mandaron a las Galias. Y allá murieron los dos en la ciudad francesa que hoy es Lyon. Ajá. Salomé vivió hasta el año 72. ¿Y dónde murió Salomé? La muerte la sorprendió al cruzar un río helado, y este río pudo ser el Segre. Es un río que está situado entre las ciudades de Balaguer y Lérida. Y esto, amigos queridos, es Cataluña. En Cataluña murió Salomé. Qué impresionante, ¿eh? Es un dato bien poco... Sí. ¿Le gustó esta historia? Mucho, mucho me gustó esta historia, Alejandro. Y además es una historia que nos remite a muchas cosas. En principio porque Salomé, igual que todos los personajes con un perfil tan fuerte, tan marcado, tienden a ser convertidos en maquetas, ¿no? En figurines, así. Tenemos el relato de Oscar Wilde. Sí, claro, la obra, es una obra teatral. Es una obra ¿no? teatral. Claro. Tenemos en términos de figura la figura de Aubrey Beardsley, también un autor de esa época, que la pinta tan barrocamente. Y tenemos otro relato de nuestro amigo Robert Graves, en el cual cuenta cómo es esta especie de genealogía. Falta un tipo ahí entre Filipo I, Filipo II, Herodes Antipas, que es Antípater, el otro hijo del rey Herodes, y en lo que uno cree que es la frondosa e inclasificable imaginación de Graves aparece un dato. Antípater sería el padre del Cristo. Y, bueno... pero ese es en Rey Jesús. En Rey Jesús. Rey Jesús, una obra maravillosa también. Sí, también muy caprichosa. Muy caprichosa, pero muy caprichosa. Bordada tan caprichosamente bien, claro, como las danzas de Salomé. Y ahí hay un momento en que Robert Graves dice cosas como: de 10 partes de sabiduría, 9 le tocaron a Israel y 1 al resto del mundo. De 10 partes de sensualidad, 9 le tocaron a Arabia y 1 al resto del mundo. De 10 partes de maldad, 9 le tocaron a Edom. Y después, en algún momento, dice que hay mujeres, hay la tesis que se narra, es la de Lilith, aquel viejo demonio, aquel demonio que sedujo a Adán. Claro. Que sedujo a Adán. Y dice Robert Graves que el Cristo y su corte tenían que combatir contra ese demonio, que estaba encarnado en figuras como Salomé. Después, de algún modo, todos terminan en Europa, pero me estaba acordando también de... Sí, Marsella. Claro, finalmente todos terminamos como una francesa. Estos dos emperadores, Calígula, dijimos, Calígula era el de la sandalita, el del zapatito chiquito, el hijo de un gran guerrero, pero Tiberio dejó un legado que la gente no recuerda. En italiano todavía está la expresión, questo è un Tiberio. Y esto significa lo mismo que un casino, digamos, claro, un lugar donde hay muchas cosas, que están reñidas contra la moral. Un firulo. Bueno, lo dijo usted. Y es curioso porque de todas las partes con las que se va a armar la ficción llamada España, hay una que ha sido catalogada siempre desde el rigor de Castilla y desde la austeridad de León y de Asturias como una especie de europea demasiado alegre, por ahí, demasiado poco virtuosa. Y, digo, uno se pregunta, ¿de dónde vendrán estas cosas? Una España que nunca fue unida, que nunca tuvo nada que ver con estas cosas. Digo, ¿de qué modo llega a narrar algo así? Bueno, ya hemos encontrado la respuesta. Imaginemos entonces que los herederos de Juan el Bautista, los herederos del Cristo, aquellos que circulan con la dignidad madrileña y con esa especie de rigor que uno ve en los trajes oscuros y en esa especie de resistencia al humor y la convicción de que no son del todo europeos, al ver una mujer hermosa, parecida a Rita Hayworth, llegar, al ver a Salomé entrar allí, uno no puede otra cosa que decir:
pensando en el pecado y todas las demás desgracias que puedan venir. Aún así, Dulce Cataluña. Y Dulce Cataluña es el tema que escucharemos ahora en la voz de Lolita Torres.